Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches, tardes o mañana. Depende a qué horas vean esto. Eh, Me presento, soy David Jesús Hernández Vázquez, soy estudiante de la FE Zaragoza de la UNAM y estoy estudiando la carrera de medicina. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de manejo del paciente traumatizado y politraumatizado. ¿Han escuchado acerca de que para saber dónde estás, primero tienes que saber dónde has estado antes? Muy bien. Pues entonces empecemos viendo dónde estuvimos. Para hablar de trauma tendremos que hablar de hace mucho tiempo, de incluso antes de la civilización escribiera, hace aproximadamente unos 10.000 años. Ya se tienen datos del trauma, ¿sí? Se han encontrado cráneos en diferentes partes del mundo, en Mesopotamia, Egipto, España, Francia, ¿sí? Que tienen la característica en este caso de tener trepanaciones. Entonces, ya se ha hecho, ya se hablaba, ya se hacía acerca de trauma en estos días. Muchas de estas eran, vaya, parte de rituales, ¿sí? Más que para buscar un bien o sanar a una persona. Sin embargo, también era parte de. También aquí en México se tienen estos antecedentes, más o menos por ahí del 600 al 100 antes de Cristo, ¿sí? Se tienen también estos cráneos. Pero también otras cosas que nos han llegado a aportar durante la historia en cuestión de traumatología son las guerras, ¿sí? Muchas de las aportaciones en medicina han sido originadas a partir de diferentes guerras. Veamos incluso desde los egipcios y los griegos las aportaciones al trauma que han hecho, ¿sí? Se hablaba de lesiones de hombro, de lesiones de miembros, desde la Ilíada con Homero, ¿sí? Hipócrates tenía tratados acerca de fracturas y de cómo tratarlo, ¿sí? También tenía tratados de anatomía, de fisiología. ¿Qué, ¿Qué otras guerras, en este caso más recientes, más contemporáneas, nos han dejado varias cosas para traumatología? Si en este caso, por ejemplo, por ahí de 1554, 1563, ¿sí? Las guerras franco-indias, ¿sí? Nos dejaron acerca de cicatrización. En Estados Unidos, la independencia por ahí de 1770, ¿sí? Nos hablaban acerca de tratamientos y hemorragia, ¿sí? De deshidratación, en este caso de empezar a centralizar los servicios médicos, ¿sí? Durante la Guerra Civil de Estados Unidos también, en 1860 y tantos, ¿sí? Ya se tenían tratados acerca de amputaciones, empezaban las transfusiones sanguíneas, ¿sí? E incluso se empezaba a orientar hacia la especialización. La Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918, ¿sí? Ahí empezó en este caso también la medicina de trauma con la laparotomía abdominal, el uso del plasma y cristaloides, ¿sí? En este caso para suministrar líquidos, ¿sí? Y empezó como tal el banco de sangre. La Segunda Guerra Mundial también nos dio muchas cosas en cuestión de medicina y ciencia y en cuestión de la traumatología, el manejo de las amputaciones, la fisiología, en este caso de el cuerpo hacia la hipotermia, hacia algunos eventos agudos, ¿sí? Eh, También en Corea, en este caso 1950, ya más recientemente, sí, nos dio más acerca de cirugía vascular y rescate de extremidades, sí, nos dio más acerca del manejo del shock hipovolémico. Durante Vietnam, 1955, sí, se empezó a hacer los traslados vía aérea, en este caso los helicópteros, por el uso de cierto tipo de armas, el manejo de quemaduras, sí, y también el manejo ventilatorio.
Más recientemente, por ahí del 2003, en Irak, ¿sí? En este caso ya se empezaba el manejo más especializado con el manejo de el control de daños, el manejo del trauma más estructurado, ¿sí? Y el resurgimiento del torniquete. Pero bueno, eso es a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasó aquí en México acerca del trauma? ¿Cuál es la historia del trauma? Bueno, ya mencionamos un poquito eh, acerca de los cráneos encontrados, ¿sí? Pero no solamente se hablaba o se tenía estos cráneos, en este caso, o se encontraron estos cráneos. También hay códices que hablan acerca del tratamiento de fracturas, principalmente en mujeres y algunas amputaciones entre el 900 y el 500 antes de Cristo. Durante la colonia también hubo, en este caso, avances acerca del trauma aquí en México. Se trataba el trauma, en este caso, en la industria minera, ¿sí? Entre 1551 y 1776, ¿sí? Se trataba a los trabajadores, ¿sí? En este caso, en el Hospital Real del Indio, en la Ciudad de México. Todo esto era de trauma. Posteriormente, cuando fue la guerra contra Estados Unidos, ¿sí? Eh, todos los que llegaban con trauma o con lesiones eran atendidos en la Ciudad de México también, en el hospital o en el Paso de San Andrés, ¿sí? Y posteriormente en el Hospital de Urgencias que fue fundado en 1847. Es ahí donde se formaliza como tal el trauma en México, ¿sí? Pero se consolida finalmente, en este caso, con la milicia, con la atención médica militar, ¿sí? Con un reglamento de sanidad que fue por ahí de 1937, 1835, ¿sí? Se funda también el Hospital Juárez de México durante la Revolución, ¿sí? Y que fue primordial para la atención de todos estos pacientes. También se funda, en este caso, la primera sede de lo que fue la Secretaría de Salud, ¿sí? En Revillagigedo. Se funda la Cruz Blanca, en este caso con alumnos de la Escuela Nacional de Medicina de aquellos días. Se funda también la Cruz Roja, ¿sí? Durante el porfirismo. Y es así como se va constituyendo, en este caso, en México, el, el trauma. Durante la década de los 70, 80, ¿sí? Es cuando el trauma empieza a tener un poquito más de pies y cabeza. Pero ¿cómo inicia esto? Ubiquémonos en este caso en Estados Unidos, en Nebraska, en 1976. Una familia, en este caso un cirujano, iba con su familia en una avioneta, sufre un accidente, se estrellan, en este caso en la zona rural de Nebraska, en donde, pues bueno, la esposa de este doctor muere en el acto, tres de sus hijos presentan, en este caso, heridas graves y uno de ellos heridas leves. Posteriormente, ellos son atendidos en el hospital, en este caso cercano, ¿sí? Sin embargo, el médico reconoció, este cirujano reconoció que la atención que les había dado él, en este caso en el sitio del accidente, era mucho mejor que la que estaban recibiendo en un hospital, en una atención primaria, ¿sí? Entonces, él declara lo siguiente, y lo cito: ¿cuándo puede ofrecer una mejor atención en el campo con los recursos limitados a mis hijos y a mí que la recibida en el centro de atención primaria? Quiere decir que hay algo mal en el sistema. En ese momento se estaba reconociendo que había problemas en la atención médica, principalmente en el trauma, ¿sí? Tiempo después, en este mismo lugar en Nebraska, un conjunto de médicos cirujanos privados, ¿sí? Y una fundación médica denominada Lincoln, y en este caso una agrupación de enfermería con equipo de corazón móvil,
formaron, en este caso, el Comité Estatal de Nebraska sobre el Trauma, ¿sí? Y junto con el Colegio Americano de Cirujanos, ¿sí? Con también sede en Nebraska, empezaron a formar una serie de estándares de protocolos, ¿sí? Que denominaron en este caso ATLS. Es entonces cuando nace en 1978 la primera guía de apoyo vital avanzado para el trauma. Ok, el presente trabajo y clase está basado en esta bibliografía, ¿sí? En este caso, estos sus tratados de cirugía, el de Schwartz y el de Sabatisto, ¿sí? Y el de ATL, bueno, la guía de ATLS de la 10ª edición, que es del 2018. Bueno, ¿qué temas vamos a tratar? Vamos a tratar la valoración inicial y reanimación del paciente lesionado. Vamos a tratar principios generales de tratamiento de lesiones específicas y el traumatismo en poblaciones especiales. Pues entonces empecemos, en este caso, con la valoración inicial y reanimación del paciente lesionado. ¿En qué consiste eso? Bueno, en este caso, la ATLS tiene como principal objetivo la atención apropiada y oportuna, ¿sí? Que mejore significativamente el resultado, en este caso final, para el paciente lesionado. Estas guías proporcionan un método estructurado para la atención del paciente, ¿sí? Con algoritmos estandarizados y en este caso con el objetivo de hacerlo mejor durante la famosa hora dorada, ¿sí? En este caso, lo que se busca hacer con esta primera parte, que es la valoración primaria, es la identificación y corrección de los trastornos que contribuyen a un riesgo inmediato a la vida. Esto se hace mediante un método muy conocido, que es el método ABC, que con el paso del tiempo se le ha ido agregando más letras, ¿sí? Pero ¿qué significa cada una de estas? La A significa airway, que es control de vía aérea, y en este caso se le agrega la protección cervical. B de breathing, de respiración, ¿sí? C de circulation, que significa circulación, ¿sí? D es de déficit neurológico, de exposición y control de la temperatura, y F es de en este caso, único de FAS, que es un estudio, en este caso, Doppler. Empecemos entonces con el control de las vías respiratorias. La prioridad en este caso en control de la vía respiratoria es la restitución de oxígeno, que es indispensable para la integridad cardiovascular. Sí, también en este caso se da la estabilidad cervical mediante la inmovilización del cuello. ¿Sí? A todos los pacientes se les tiene que tratar como si no tuvieran integridad, en este caso cervical. Esto se hace mediante un collarín rígido y o bolsas de arena. Se menciona en este caso que el control de la vía aérea o respiratoria, este primer paso tiene algunas excepciones. Entre ellas, la guía menciona que una de las excepciones es la conciencia del paciente, ¿sí? Sin embargo, a esta aseveración hay una excepción, ¿sí? En este caso se va a hacer el manejo de la vía aérea aunque el paciente esté consciente, ¿sí? En caso de tengan una herida penetrante en cuello, algún hematoma en expansión, lesiones químicas y térmicas en vías respiratorias y en la boca, ¿sí? Que se vea gas de forma subcutánea, traumatismo maxilofacial y hemorragia de la vía respiratoria. Ahora,
¿Qué otras indicaciones tiene en este caso el control de las vías respiratorias? Hay que hacerlo en caso de tono anormal de la voz, también de ruidos respiratorios anormales, taquipnea, alteraciones mentales o estado de coma y presencias de elementos que obstruyan la vía respiratoria. Las alternativas que tenemos en este caso para el manejo de la vía aérea, ¿sí? Es primeramente la cánula o la sonda nasofaringea. ¿Sí? Estas se van a ser utilizadas en el estado de conciencia, sin embargo, no es tan aceptado por el paciente. ¿Sí? La segunda alternativa es la intubación endotraqueal. Esta principalmente la vamos a utilizar en caso de que ya encontremos a una apnea o una incapacidad de mantener la vía aérea, por ejemplo, en el coma, en el trauma maxilofacial, ¿sí? En caso de que se presenten hematomas en cuello o incluso edema. De esta intubación endotraqueal tenemos a su vez varias opciones. Tenemos en este caso la intubación que puede ser nasotraqueal o orotraqueal. ¿Sí? En este caso la nasotraqueal la vamos a utilizar cuando existe la respiración espontánea, ¿sí? En el caso de atención prehospitalaria es un poco más fácil colocarla, ¿sí? En aquellas urgencias que no se puede inducir como tal una parálisis y una relajación muscular. La intubación endotraqueal es más utilizada. Sí, en este caso tenemos la ventaja de tener una observación directa de la vía aérea. Se utiliza en este caso la sedación y la relajación muscular que va a facilitar más en algunos casos la intubación. ¿Sí? Sin embargo, esta no siempre puede ser realizada, en este caso, por ejemplo, cuando existe trauma maxilofacial, fractura de huesos, en este caso de maxilar o mandíbula, ¿sí? Cuando hay inestabilidad, no podemos utilizar esta opción, en este caso del control de la vía respiratoria. Es en este momento, entonces, vamos a utilizar en este caso las vías quirúrgicas, de las cuales tenemos en este caso la cricotirotomía, ¿sí? Y la traqueostomía. En este caso la cricotiroidotomía va a ser en este caso cuando encontremos una vía aérea difícil, en cual no tuvimos éxito, en este caso en la intubación traqueal. ¿Sí? Y la vamos a usar en este caso la traqueostomía cuando encontremos en este caso lesiones laringeas, que necesitemos hacer la incisión más abajo porque si no vamos a perder esa vía respiratoria. Ahora, en cuanto a respiración y ventilación, en este parámetro, en este rubro, ¿sí? Tenemos que hacer la medición, en este caso de la oxigenación, que puede ser en este caso mediante una medición de oxigenación a través de un oxímetro de pulso. Sin embargo, no es lo ideal. ¿Sí? Eh, Vamos a hacer en este caso también la identificación de trastornos que van a amenazar de forma inminente o de forma inmediata la vida. En este rubro podemos identificar tres principales patologías. El neumotórax a tensión. En este caso es una lesión del parénquima pulmonar, en el cual en este caso hay una perforación del parénquima formando una válvula unidireccional, colapsando en este caso por la presión que queda atrapada al pulmón, ¿sí? Y desplazando todas las estructuras hacia el lado que se encuentra sano. La sintomatología principal es en este caso la hipotensión, ¿sí? En ese caso la ingurgitación yugular por la falta o la dificultad que tiene en este caso el retorno venoso a la cavidad torácica, ¿sí? La desviación de la tráquea, en este caso también hacia el lado sano. El tratamiento inmediato para este trastorno es en este caso la descompresión y esto se hace mediante una aguja de calibre grueso, por ejemplo del número 14, ¿sí? Que se va a hacer una punción en el segundo espacio intercostal con el objetivo de que todo este gas que está atrapado salga.
Otra patología que podemos llegar a encontrar es el neumotórax abierto. ¿Sí? En este caso, la etiología es por una comunicación libre entre la cavidad torácica y la atmósfera. ¿Sí? En este caso, igualando ambas presiones, tanto la interna con la de la atmósfera, que, que lo que hace es, en este caso, evitar que el pulmón pueda crecer o pueda entrar aire, ¿sí? Y en este caso va a causar hipoxia y también hipercapnia. La sintomatología principal en este caso es la hipoxia, ¿sí? En este caso la disminución de los movimientos del hemitórax afectado, ¿sí? Y obviamente la lesión evidente que se tiene en este caso para que se forme el hemitórax abierto. El tratamiento inmediato para esta va a ser la colocación de un apósito oclusivo. ¿Cómo funciona este? Se va a colocar en este caso el apósito, se va a fijar con tres telas adhesivas y se va a dejar una pequeña porción abierta con el objetivo de que permita la salida del aire pero no permita nuevamente la entrada. Otra entidad que podemos llegar a encontrar es el tórax flácido, ¿sí? Y también la contusión pulmonar. Este sucede cuando tres o más costillas, ¿sí? Tienen una contusión y una fractura. En este caso dando inestabilidad en la región donde se encuentran estas fracturas, dolor, ¿sí? Cortocircuito y en este caso pueden llegar a causar un daño al parénquima pulmonar. La sintomatología como tal va a haber presencia del dolor, en este caso movimientos erráticos al respirar, a la inspiración va a haber una depresión y a la expiración se va a bombar la zona de la fractura, dando evidentemente la inestabilidad, cortocircuito respiratorio. Si en este caso por el dolor y el cortocircuito va a haber una hipoxia a largo plazo que se tiene que estar en este caso valorando, por lo menos cada 12 horas, junto con el daño del parénquima. El tratamiento inmediato para esta entidad es como tal la intubación, ¿sí? Debido a la inestabilidad y el daño pulmonar que puede provocar esta entidad. En cuanto a la circulación, durante la valoración, todo descenso de la presión en este caso debe de considerarse como una indicación de hemorragia hasta no probar lo contrario. La monitorización en este caso de la presión arterial tiene que ser cada 5 minutos. ¿Sí? Se debe de evitar en este caso la hipotensión o que lleguen a una presión sistólica de menos 90 milímetros de mercurio. La palpación de los pulsos nos va a dar información bastante importante. En este caso, el pulso carotidio se empieza a palpar aproximadamente a los 60 milímetros de mercurio, el femoral a los 70 y el radial hasta los 80. Eso nos puede dar una idea de la presión que presenta el paciente, ¿sí? Durante este paso debemos de colocar en este caso vías ¿cómo se llama? Vías para colocar líquidos, para colocar medicamentos, ¿sí? Y se va a aprovechar para la toma de laboratorios, ¿sí? En este caso tiene que ser para valorar el hematocripto, el grupo sanguíneo y también hacer pruebas cruzadas por si el paciente requiere una transfusión sanguínea. Ahora, las vías de acceso en este caso tienen que ser con un calibre amplio o calibre grueso, que puede ser mínimo del 16 y tiene que ser una vía adecuada, ¿sí? Ahora, en caso de que se tenga un difícil acceso de estas vías, podemos llegar a tomar como opción una safenectomía, ¿sí? Para la colocación de un catéter. ¿Okay? También podemos colocar catéteres de calibre 14 con guía.
en caso de que tengamos trauma abdominal o trauma torácico, en este caso serios. Se debe de tomar estas vías de acceso fuera de la zona en donde fue el trauma, es decir, si el trauma fue torácico, vamos a tomar en este caso las vías de acceso más distales en este caso al trauma, que en este caso sería la femoral, por ejemplo. Sin embargo, si tuvimos trauma abdominal, podemos tomar las vías, en este caso la subclavia o la yugular. La ventaja que tenemos también al colocar este tipo de catéteres, ¿sí? Es que podemos llegar a medir la presión venosa central, ¿sí? Que nos va a dar información útil acerca del volumen circulatorio, ¿sí? Y también en este caso, posteriormente, poder descartar un taponamiento cardíaco. En caso de niños, ¿sí? Menores a 6 años, en donde las vías de acceso son complicadas, podemos o tenemos la opción de colocar en este caso agujas intraóseas en las porciones más proximales, en este caso de la tibia o las partes más distales del fémur. Estos tienen que ser huesos que no tengan fractura. ¿Okay? Y podemos en este caso colocarles las soluciones. Sin embargo, no se recomienda que se utilice durante mucho tiempo estas vías de acceso debido a que pueden causar a largo plazo, ¿sí? Osteomielitis en los pacientes. Ahora, en cuestión de circulación y control de la hemorragia, ¿sí? Lo que se busca es detener los procesos hemorrágicos y garantizar la perfusión también de los tejidos. En este caso, muchos de los pasos que ya mencionamos también se hacen de forma simultánea y el control de la hemorragia y también el restablecimiento del volumen pueden estarse haciendo en este caso a la par. Lo que se recomienda en estos casos para detener la hemorragia, ¿sí? Puede ser en este caso desde un principio una compresión manual externa, en este caso con gasas de 10×10, una cantidad que no sea excesiva debido a que el sangrado puede seguir por debajo de las gasas y el control no sería el adecuado, ¿sí? También se puede llegar a hacer pinzamientos, sin embargo no se recomienda debido a que muchas veces este pinzamiento de vasos se hace a ciegas y puede llegarse a lesionar, ¿sí? Alguna trayectoria nerviosa, esto principalmente en el cuello, en el tórax, en la parte superior, en la región inguinal. También tenemos en este caso el manejo y colocación el dedo enguantado dentro de una lesión, en ese caso donde pueda caber el dedo, ¿sí? Y identificar la zona de sangrado y taponarla con el dedo enguantado. También podemos llegar a utilizar el uso del torniquete, sin embargo no está muy recomendado. En lo posible se recomienda mejor el uso de las gasas o el dedo, ¿sí? En caso de fracturas, por ejemplo, en las fracturas expuestas, la ferulización o el entablillamiento y la reducción de la fractura disminuye la hemorragia en la fractura. Para lesiones, en este caso de cuero cabelludo o en este caso del scalp, la colocación de grapas o sutura de nylon en todo el espesor de la lesión va a ayudar para detener la hemorragia. Ahora, dentro de la circulación y control de la hemorragia, en la valoración primaria de la circulación tenemos que encontrar ciertas lesiones que también ponen en riesgo la vida, ¿sí? En este caso, la más común de ellas, y va a ser así en este orden, es el hemotórax masivo. ¿A qué se refiere hemotórax masivo? Si en este caso es la presencia de sangre en la cavidad pleural de aproximadamente 1500 mililitros en un adulto.
O en el caso de un paciente pediátrico puede ser el 30 volumen de circulatorio que él tiene, ¿sí? En este caso podemos sospechar de hemotórax masivo, ¿sí? Cuando hay un trauma cerrado por una laceración pulmonar, cuando hay fracturas múltiples de las costillas, ¿sí? En este caso pues se lesionan las arterias intercostales, por lesiones en este caso penetrantes, por lesiones en el hilio pulmonar. En este caso, la valoración se va a realizar mediante una radiografía o en este caso con una ultrasonografía, en este caso dirigida a trauma. También en este caso podemos hacer esta revisión mediante una sonda de toracotomía. El tratamiento en este caso debe de ser inmediato y es quirúrgico, mediante la colocación de una sonda de toracotomía. También tenemos en este caso el taponamiento cardíaco, ¿sí? Que es en este caso un acúmulo de sangre en el pericardio de aproximadamente 100 mililitros, que puede ser en este caso por la lesión cardíaca, principalmente de las orejuelas, de las aurículas. ¿Sí? Lo que va a causar en este caso una disminución en la capacidad de expansión que tiene la aurícula, menor llenado auricular, también el deficiente llenado del ventrículo, la presión pericárdica va a aumentar, va a haber una disminución del gasto cardíaco y también en todo esto va a causar una isquemia cardíaca. Eh, Podemos reconocerlo en este caso por la tríada denominada tríada de Beck, que en este caso podemos llegar a presentar la dilatación de las venas en el cuello, ¿sí? La auscultación, la amortiguación de los ruidos cardíacos, la disminución de la presión arterial. El diagnóstico se hace mediante ecografía o ultrasonido. Eh, El tratamiento también es de forma inmediata, es mediante el DREN con una guía, en este caso dirigida con ecografía de urgencia. ¿Sí? La pericardiocentesis, en este caso, se puede utilizar en un 80% de los casos. Sin embargo, si tenemos un descenso de la presión arterial menos de 70 milímetros de mercurio, está como tal indicada la toracotomía de emergencia. ¿Sí? Y en este caso, la reparación de la lesión que está causando este sangrado. Ahora, otra entidad que tenemos es el hemoperitoneo masivo. En este caso es la presencia de aproximadamente 2.000 mililitros de sangre en la cavidad abdominal. El origen de esta sangre puede ser variable, puede ser en este caso por lesión de las vísceras, ya sea huecas o sólidas, por trauma cerrado, laceraciones en este caso, estallamiento de vísceras huecas, también puede ser por trauma abierto, ¿sí? Y lesiona algún vaso sanguíneo. En este caso, la sintomatología, si es dolor, tensión, en este caso del abdomen, ¿sí? También vamos a tener hipotensión y bradicardia y puede llegarse a provocar por la estimulación vagal un shock neurogénico. En este caso, el tratamiento como tal es una exploración abdominal de urgencia. Sí, es mediante una incisión que va del plexo solar a la sínfisis del pubis, yendo por toda la línea media. ¿Sí? En este caso se hace la apertura del tejido, ¿sí? La separación, sin importar las hemorragias que se estén causando al abrir el tejido. Y se va a buscar en este caso el origen de la hemorragia para poder contenerlo. Ese es el principal objetivo de este procedimiento. ¿Sí? Si se encuentra, debe de controlarse, pinzarse o repararse. Si hay un descenso de la presión arterial a menos de 70 milímetros de mercurio, ¿sí? En este caso se debe de optar por el pinzamiento de la aorta en el hiato diafragmático
con el objetivo de aumentar un poco más la presión arterial. También otra entidad que puede ser peligrosa es la fractura pélvica, en este caso inestable. ¿Sí? La etiología como tal es una fractura inestable que compromete hemodinámicamente, en este caso por una hemorragia, ya sea por vía ósea o por lesión de los vasos ilíacos. ¿Sí? Vamos a identificarlo por una evidente inestabilidad en la pelvis. Vamos a ver hipotensión también, ¿sí? Y también lesiones asociadas a abdominales. El tratamiento como tal es la reducción de la fractura en caso de que la hemorragia sea, en este caso, de origen óseo, ¿sí? O mediante un taponamiento pélvico. Esto se hace con compresas de laparotomía, ¿sí? Se hace una incisión suprapúbica y se colocan las compresas, en este caso, en las regiones paravesicales, laterales, comprimiendo en este caso la trayectoria de los vasos ilíacos. Tenemos también que hacer la valoración del estado de conciencia de estos pacientes. Esto se hace mediante la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Que va a evaluar varios parámetros. En ella, en este caso, tenemos que valorar el estado de conciencia al inicio de todo este proceso del ABC y también del fin, en este caso de cuando terminemos el proceso. ¿Por qué? En este caso, mucha de la sintomatología que podemos llegar a encontrar como signos neurológicos de deterioro, ¿sí? Como puede ser en este caso el atragantamiento, como puede ser la falta de respuesta verbal. Todo eso puede deberse también, en este caso, a secundario a una hipoxia, ¿sí? A hipercapnia, a hipovolemia. Y una vez resuelto todo, todos estos parámetros, ¿sí? En el ABC, podemos llegar a resolver esta sintomatología. Por eso es necesario hacer la valoración al inicio y al final, ¿sí? Cuando hagamos esta evaluación, pues vamos a tener una calificación, ¿sí? Entre 15 y 13 es una lesión leve, se puede considerar una lesión leve. Entre 12 y 9 moderada y menor a 9 es grave. También tenemos en este caso que visualizar adecuadamente al paciente. Para ello tenemos que exponerlo. ¿Sí? A esto se refiere en este caso a quitar o cortar en este caso la ropa que trae el paciente con el objetivo de poder facilitar el examen y la evaluación que tenemos que hacer. También en este caso y posterior a ello hay que evitar la hipotermia. Esto puede ser mediante la utilización de mantas o en este caso dispositivos que mantengan el calor corporal. ¿Sí? Sin embargo, también para mantener la temperatura del paciente podemos utilizar soluciones intravenosas que podemos calentar en el microondas, principalmente son cristaloides a 39 grados centígrados. También en este caso, por último, en estos pasos tenemos el FAST, que ya hemos mencionado que se ha utilizado en pasos anteriores para la evaluación con imagen de algunas entidades que pueden poner en riesgo la vida. ¿Sí? En este caso es la evaluación por ecografía focalizada en trauma. ¿Sí? Esta es una herramienta de imagen que tiene muchas ventajas. ¿Sí? En este caso, pues tenemos una rápida detección de varias entidades, como ya habíamos mencionado, como puede ser el hemoperitoneo, el neumotórax, ¿sí? El hemotórax, el taponamiento cardíaco. Es de rápido acceso, podemos hacer el examen varias veces, es repetible, es poco invasivo, es móvil, ¿sí? Y tiene bajo costo. También es útil en el trauma cerrado, ¿sí? Inicialmente también. Tiene 4 proyecciones básicas, ¿sí? La perihepática,
la periesplénica, la subpélvica y también la subxifoidea. Sin embargo, también hay ciertas limitaciones. Cuando tenemos en este caso un enfisema subcutáneo extenso, se va a limitar la visión que llega a tener este estudio, ¿sí? También en pacientes que tienen quemaduras abdominales tampoco va a ser muy útil el estudio, hacerlo, realizarlo, ¿sale? También cuando encontramos fracturas costales que impiden ejercer presión sobre ciertas estructuras, ¿sí? Y cuando el paciente es obeso. También tenemos que identificar en este caso los diferentes estados de choque para saber en este caso cómo llevar a cabo una reanimación o restitución en este caso de los líquidos perdidos o en este caso la sangre perdida. Para ello tenemos que basarnos en la sintomatología y en lo que estamos viendo en el paciente para poder en este caso clasificar el estado en el que se pueda llegar a encontrar el paciente. Recordemos que algunos de los síntomas clásicos del choque, sí, o del estado de choque puede ser la taquicardia, la taquipnea, hipotensión, cambios en el estado mental, diaforesis, palidez. Sí, pero una vez que identificamos que el paciente está en un estado de choque, sí, el principal objetivo que tenemos es restablecer la perfusión ística, sí, que va a depender del tipo de paciente cómo lo vamos a realizar. ¿Ok? Si es un paciente adulto, de forma inicial vamos a necesitar 2 litros de una solución cristaloide, que lo que se llega a recomendar es el lactato de Ringer en una infusión rápida, ¿sí? Y en caso de niños pequeños, la restitución o la reanimación va a ser en este caso calculando 20 mililitros por kilogramo de una solución cristaloide, que es igualmente el lactato de Ringer. Sí. Si llegase a persistir la hipotensión en cualquiera de los dos casos, en el caso del adulto podemos nuevamente repetir una vez más, ¿sí? La infusión. Y en el caso de los niños podemos hacerlo en 2 ocasiones, ¿sí? En caso de que lleguemos a encontrar una respuesta adecuada, ¿sí? Los signos vitales se van a normalizar, ¿sí? Y la conciencia va a volver, ¿ok? Hay que estar pendientes también en este caso de el gasto urinario. Eso quiere decir que también la restitución o la reanimación se está llevando con éxito. En el caso de un adulto, la perfusión en el gasto urinario va a ser adecuada cuando es 0.5 mililitros, en este caso por kilogramo hora. Y en el caso de los niños en niños en edad escolar es de 1 mililitro por kilogramo hora. Y en caso de lactantes o de 12 meses es de 2 mililitros por kilogramo hora. Hay puntos en este caso a valorar y también de importantes. La taquicardia en este caso no es un signo fiable de hemorragia. Podemos llegar a encontrar taquicardia cuando hay actividad física. En pacientes que usan betabloqueadores, ¿sí? Y otros factores que lo puedan llegar a modificar, como pueden ser las emociones, el dolor y algunas drogas. También la hipotensión no es un signo, en este caso, fiable para hacer un diagnóstico, debido a que en este caso, para que se presente como tal una hipotensión, debemos de tener una disminución del volumen sanguíneo de por lo menos un 30%. Tampoco es fiable debido a que en pacientes jóvenes, un buen tono simpático va a permitir en este caso todavía una buena perfusión aún en una disminución del 30%. Y también en este caso el aumento de volumen sanguíneo, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, eso hace que la hipotensión no sea un buen signo para diagnóstico.
También tenemos que hacer otras valoraciones, en este caso si la hipotensión persiste. Tenemos que pensar en diferentes estados de choque, en este caso, por ejemplo, choque hemorrágico, en donde podemos llegar a encontrar también el colapso de las venas en el cuello. ¿Sí? Esto puede ser por hemotórax masivo, trauma abierto, fracturas en este caso en el fémur, en pelvis, ¿sí? Que pueden llegar a causar una hemorragia mayor de 1000 mililitros. También el choque cardiogénico, ¿sí? En donde vamos a tener, en este caso, vamos a ver distensión de las venas en el cuello y vamos a tener alteraciones también en el electrocardiograma. Sí, hay que también diferenciar algunas patologías como puede ser el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la contusión cardíaca, infarto al miocardio, el embolismo gaseoso, ¿sí? Y por lesiones broncovenosas. También el shock neurogénico. Sin embargo, este se tiene que hacer desde la valoración inicial, la identificación, ¿sí? Y puede ser por el hemoperitoneo, por ejemplo, o una reacción vagal por lesión, en este caso, en alguna víscera o lesión abdominal. También podemos llegar a encontrar o pensar en el shock séptico, sin embargo, este aparece posterior a las 12 horas en algún traslado, por ejemplo. En cualquier caso, llegamos a encontrar hipotensión, tenemos que recordar mantener la presión arterial sistólica siempre por arriba de los 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Para garantizar la perfusión a los tejidos e incluso al cerebro. Bien, una vez que el paciente ya estuvo fuera de o está relativamente fuera de riesgo, hay que empezar a hacer la valoración secundaria. ¿Cómo es esto? Primeramente tenemos que hacer un interrogatorio en donde vamos a buscar antecedentes como alergias, si está tomando algún medicamento, si tiene alguna patología ya preestablecida o previa, si tuvo alguna o tomó alimento o en qué momento del día tomó alimento previo al evento que tuvo, ¿sí? Y vamos a preguntarle en este caso acerca de eh, la mecánica que tuvo en este caso del trauma, el cómo pasó, ¿sí? Lo que pasó con esa lesión que tuvo. Posteriormente vamos a entrar a la exploración física. Esta debe de ser sistemática, ¿sí? En pacientes graves no hay que olvidar en este caso hacer la exploración rectal, que nos va a dar varios, en este caso, elementos para el diagnóstico, como lo es el tono, el sangrado, la perforación, ¿sí? Y en este caso el cabalgamiento de la próstata, ¿sí? Que nos pueden ser sugestivos, por ejemplo, de lesiones medulares en falta de tono, en este caso de los esfínteres. Sí, en el caso de sangrado puede ser por alguna fractura pélvica, sí, o alguna herida penetrante. También hay que hacer en este caso la exploración vaginal, ¿sale? Porque también las fracturas pélvicas pueden llegar a lacerar los tejidos vaginales. Y en este caso indicar los auxiliares de diagnósticos para el problema que podemos llegar a pensar que el paciente tiene o los principales problemas. Sí, hay que hacer una vigilancia de los signos vitales. Podemos tomar o medir la presión venosa central en caso de que tengamos los catéteres venosos, mandar un electrocardiograma para medir en este caso o mantener monitorizado la función cardíaca, una sonda nasogástrica que nos puede llegar a mostrar inclusive un sangrado en la parte de, en este caso, un sangrado superior del tracto gastrointestinal. La sonda Foley también, en el caso de encontrar una hematuria como tal en la sonda, puede llegarnos a indicar también un trauma abdominal que está afectando vías urinarias. El estudio que ya habíamos indicado varias veces,
la ecografía FAST, laboratoriales, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, radiografías y estudios y otros estudios de imagen como puede ser tomografías en su caso, ¿sí? Recordemos en este caso que el uso de sondas tiene que ser con cuidado, ¿sí? Más adelante mencionaremos también antes de la colocación de la sonda Foley hay que hacer la exploración de la uretra, debido a que si hay sangrado en ella, podemos llegar a causar una falsa vía, ¿sí? En la colocación de esa sonda. En cuanto a mecanismo de las lesiones, tenemos en este caso, una vez interrogados, que anticiparnos al patrón que puedan llegar a tener estas lesiones, ¿sí? Debido a la mecánica. En este caso podemos ver el trauma cerrado y en este caso las heridas penetrantes. En el trauma cerrado, las características que tiene es que es múltiple, es amplio de distribución. Puede afectar a varios órganos, principalmente aquellos que no son elásticos, como puede ser el hígado, el vaso o el riñón, ¿sí? Es un traumatismo multisistémico. Podemos clasificarlo en este caso en dos grandes rubros, aquel trauma de alta energía, ¿sí? Alta transferencia de energía, y aquel que es de baja transferencia de energía. El de alta transferencia de energía, en este caso la distribución de la lesión es amplia, ¿sí? Podemos llegarlo a encontrar en accidentes, por ejemplo, automovilísticos, en motos, ¿sí? Las de baja transferencia de energía, la distribución de la lesión es corta, es más pequeña, y normalmente la podemos llegar a encontrar en golpes con objetos contusos, ¿sí? Caídas de bicicleta, por ejemplo. También tenemos en este caso las heridas penetrantes, ¿sí? Estas tienen la característica de que son lesiones muy localizadas o localizadas y tienen una trayectoria. Normalmente los órganos afectados son los que se proyectan de forma frontal, como puede ser por ejemplo el hígado, el intestino delgado, el colon, páncreas, el duodeno, ¿sí? Y lo clasificamos en este caso en dos grandes rubros, que son los punzocortantes y los proyectiles. Y en este caso los proyectiles, a su vez, podemos clasificarlos en dos: proyectiles de alta velocidad que llegan a ir a 610 metros por segundo, y los de baja velocidad de 7 metros por segundo. En este caso, los proyectiles de baja velocidad también va a ser importante la distancia en la cual se recibió estos impactos, debido a que cuando es una corta distancia, la lesión puede ser muy similar a un proyectil de alta velocidad. En cambio, cuando es a larga distancia, las lesiones le llaman en perdigones porque es muy dispersa. Ahora, tenemos que hacer en este caso la valoración regional y pruebas diagnósticas dependiendo de la zona. Empecemos en este caso por la cabeza. Hay que hacer en este caso una inspección adecuada y minuciosa en caso de que lleguemos a encontrar lesiones. Tenemos que examinar el cuero cabelludo, los ojos, la nariz, la boca, ¿sí? Las estructuras craneales. Tenemos que examinar en este caso cómo está el hueso, si tiene hundimientos, exostosis, pérdida de continuidad en los tejidos, si hay alguna exposición, si alguno de los huesos crepita, por ejemplo, los huesos en este caso nasales, si la órbita tiene escalonamientos. Es muy importante el examinar también el ojo, los movimientos oculares y atrapamiento muscular, si las pupilas tienen los reflejos adecuados,
¿sí? Si hay algún tipo de sangrado, ifema, por ejemplo, ¿sí? Alguna alteración en el ojo. También muy importante y muchas veces lo olvidamos es la evaluación de la agudeza visual. ¿Ok? También tenemos que examinar el oído buscando también en este caso otorrea, eh, algún tipo de equimosis, ¿sí? Tenemos que buscar también el hemotímpano, que junto con la otorrea y la perforación y también en este caso equimosis palpebral, rinorrea y el signo de Battle, que es también equimosis en la parte posterior de la mastoides, puede llegar a significar que el paciente tiene una fractura de base de cráneo. ¿Sí? En todos los pacientes tenemos que también observar la estabilidad que tienen los maxilares, ¿sí? Si hay fracturas, si hay movimientos, porque todo eso va a repercutir posteriormente. Todos los pacientes se les tiene que mandar, en este caso, cuando hay trauma de cabeza, se les indica una tomografía axial computarizada, ¿sale? Sí, y en este caso busca de hematomas que pueden llegar a evolucionar y a peligrar la vía aérea, ¿sí? También tenemos que hacer constantemente la evaluación, en este caso, de la conciencia con Glasgow. Ahora, en cuanto al cuello, debe de estar en este caso inmovilizado. Y así inmovilizado tenemos que buscar en este caso heridas que pueden ser cerradas o abiertas, penetrantes en diferentes regiones del cuello, buscar edema, enfisema, ¿sí? Y también signos neurológicos que nos estén indicando daño nervioso, ¿ok? Hay que indicar en trauma de cuello también la tomografía, y esto es con el objetivo de corroborar la integridad cervical que se tiene. En caso de heridas abiertas, el cuello lo vamos a dividir en tres zonas. La primera zona, que es la más baja, sí, que va de la clavícula al hueso cricoides. La zona 2, que va del hueso cricoides al borde inferior del ángulo de la mandíbula. Y la zona 3, que va del ángulo de la mandíbula hacia arriba. En el caso de la zona 1 y 3, tenemos que indicar en este caso, cuando encontremos lesión, una tomografía y una angiografía. Y en el caso de la zona 2, ¿sí? Cuando estas heridas no sean profundas y no sean por proyectil, ¿sí? Podemos en este caso dar de alta al paciente. En cuanto al tórax, en este caso, cuando encontramos trauma cerrado, cuando vimos un trauma cerrado, tenemos que sospechar de los posibles daños que vamos a encontrar. En este caso, daños en la pared torácica, en la columna torácica, en el corazón, los pulmones, en grandes vasos como la aorta torácica, ¿sí? En el esófago. Debemos mandar los estudios, en este caso, una radiografía simple, tomografía computarizada, ¿sí? Y en el caso de que estemos colocando sondas, ¿sí? Hay que hacer la valoración radiográfica para ver que esté en su lugar. Además de que nos van a servir para encontrar algunas anomalías radiográficas, ¿sí? Como pueden ser lesiones que podemos llegar a ver del lado derecho de la radiografía, que nos pueden indicar en este caso una lesión en el tronco arterial braquicefálico, o en el lado izquierdo una lesión en la aorta descendente. Debemos realizar siempre la tomografía en los pacientes cuando tienen, en este caso, mecanismos, bueno, la trauma con mecánicas de alta energía, así como un accidente automovilístico, por ejemplo, ¿sí? Debido a que muchos de estos accidentes o de estos traumas van a tener lesiones en vasos de gran calibre. Ahora, en cuanto al
al trauma penetrante, ¿sí? Debemos siempre de solicitar estudio radiográfico en el cual nos tengan el marcaje de entrada y de salida con varias proyecciones. Esto con el objetivo de ver las posibles trayectorias. Si está disponible la tomografía, se realiza la tomografía, ¿sí? Con una angiotomografía también para ver las lesiones, la trayectoria y el daño que se causó. También es de utilidad en este caso la broncoscopía, ¿sí? Y la esofagoscopía, con el objetivo también de ver en este caso fístulas o lesiones en la región. Ok, en cuanto a abdomen, sí, tenemos que valorar en este caso si se va a realizar o no una laparotomía cuando encontremos alguna lesión. Desafortunadamente muchas veces la exploración física es poco fiable en estos pacientes, ya sea porque están inconscientes o porque los datos que nos pueda llegar a dar la exploración no son concluyentes, ¿sí? Sin embargo, tenemos que dar importancia a ciertos signos, como lo es, por ejemplo, la rigidez abdominal, ¿sí? Y la inestabilidad hemodinámica, que nos van a ser un indicativo de necesidad de procedimientos quirúrgicos. También, en este caso, las heridas por arma de fuego, ¿sí? Debemos siempre solicitar, como en las de tórax, una tomografía y una angiografía, ¿sí? Hay que observar bien estas heridas, debido a que si estas atraviesan el peritoneo, está indicada la laparotomía, ¿sí? En cuanto a los punzocortantes, o sea, hay que hacer en este caso la valoración si también atravesaron estas heridas el peritoneo. Es a veces un poco más complicado, y si la llegaron a atravesar, ¿qué órganos fueron los que fueron afectados? Se puede realizar en estos casos, ¿sí? una, un procedimiento que se denomina lavado peritoneal diagnóstico, con el objetivo de buscar sangrado. Esto se hace mediante la introducción de un catéter, ¿sí? Eh, el cual va a ir al fondo del peritoneo, y mediante una jeringa de 10 mililitros se va a aspirar. Si esta aspiración tiene un contenido de 10 mililitros de sangre, se considera como una prueba positiva y una indicación para la laparotomía, ¿sí? También, en el caso de que no sea concluyente con esta aspiración o esta primera aspiración, podemos colocar 1 litro de solución salina, ¿sí? Dentro del peritoneo, ¿sí? Y en este caso, al drenar este líquido, si llegásemos a encontrar 100.000 eritrocitos en 1 mililitro, también estaría indicado la laparotomía, debido a que hay un sangrado en la región que tenemos que encontrar. En el caso del trauma cerrado, ¿sí? Podemos hacer la valoración con el ultrasonido, en este caso dirigido a trauma abdominal. Y si está el paciente hemodinámicamente estable, también podemos realizar una tomografía, ¿sí? En caso de que el paciente esté inconsciente, ¿sí? Debemos que realizar la tomografía, ¿sí? Y el lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? Debido a que la valoración no va a poder ser fiable. En cuanto a la pelvis, en este caso debemos suponer que puede haber un sangrado o una hemorragia importante.
Así que debemos iniciar con estudios de imagen, una radiografía inicial y una tomografía que nos va a valorar la geometría que tienen estas lesiones y los posibles órganos que están dañados. Normalmente se puede llegar a dañar algunos órganos con espículas óseas, ¿sí? Como lo puede ser en este caso la vejiga, el recto y la vagina, ¿ok? En donde podemos llegar a encontrar hematomas o sangrado. Es también de importancia la toma, por ejemplo, de lego previamente, debido a que si encontramos una gran cantidad de eritrocitos, está indicado en este caso hacer una cistografía por una tomografía, ¿ok? Suponiendo que hay un daño en vías urinarias. También debemos durante la exploración ver si hay un sangrado a través del meato urinario, ¿sí? Si hay hematomas perineales o en este caso en el escroto, próstata cabalgante que nos va a indicar una lesión como tal en la uretra, ¿sí? Y esto es lo que mencionaba anteriormente también, de que si encontramos alguna de estas lesiones y queremos colocar la sonda Foley, podemos hacer incluso una falsa vía, ¿ok? Complicando más el cuadro, ¿sí? Por eso es de gran importancia, si llegamos a encontrar esto, realizar en este caso un uretrograma, buscando en este caso las posibles falsas vías o las estenosis. Y también por último vamos a realizar una angiografía o por tomografía, ¿sí? Para ver el posible daño vascular que puede llegar a haber por este tipo de fracturas. En cuanto a las extremidades, hay que hacer una valoración en este caso cuando las fracturas son cerradas. Sí, lo ideal en este caso, por ejemplo, en una fractura es una radiografía de la lesión, ¿sí? Para el caso de los ligamentos y hacer su valoración, lo más recomendado es una resonancia magnética. Sin embargo, no siempre se tiene el acceso a ella, ¿sí? Y para la valoración, en este caso, de lesiones neurovasculares, ¿sí? Necesitamos hacer una estadificación en la necesidad quirúrgica mediante varios signos. Es evidente la necesidad quirúrgica cuando encontramos una hemorragia de tipo punzátil, ¿sí? Muy llamativa, muy abundante. También cuando encontramos o no encontramos más bien los pulsos, hay una ausencia de los pulsos y cuando es evidente una isquemia del miembro afectado. Y también aquellos en los que no son tan claros esos signos para una necesidad quirúrgica, sí, que en este caso es la fractura que esté cerca de la proximidad de vasos sanguíneos o de las trayectorias nerviosas, un hematoma muy significativo en la lesión, ¿sí? Si llegamos a encontrar como tal ya una lesión nerviosa declarada y algo que le denominan índice AA, ¿sí? Que es en este caso la medición de la presión a través del Doppler. Se comparan ambos miembros, ¿sí? Los pulsos. Si se encuentra en este caso un déficit mayor del 10% del pulso del brazo que no está afectado al brazo que tiene la fractura o miembro que tiene la fractura, ¿sí? Está indicada la realización de una angiotomografía, ¿sí? Para ver en este caso y valorar de forma adecuada la necesidad quirúrgica de ese miembro. Ahora hablemos acerca de principios generales del tratamiento. Estos son los cambios conceptuales que se han venido dando como permitiendo mayor supervivencia de los pacientes con lesiones críticas. Entre estos grandes cambios que ha habido, ¿sí? Encontramos en este caso las transfusiones.
La administración de elementos sanguíneos. En este caso tenemos varios que son los concentrados eritrocitarios, plasma fresco, plaquetas y crioprecipitados. En este caso, de estos elementos sanguíneos, el concentrado eritrocitario, ¿sí? Vamos a administrarlo cuando encontremos una hemoglobina de 7 miligramos por decilitro. Esto es en la fase aguda. Y el objetivo con estos concentrados eritrocitarios es llegar a una hemoglobina de 10. También en este caso podemos administrar plasma fresco, ¿sí? Y este lo vamos a administrar cuando encontramos un INR de 1.5 o mayor y un tiempo de protomina de 45 segundos o mayor. También podemos administrar plaquetas, ¿sí? Y estas podemos en este caso administrarlas cuando llegan a descender a menos de 50.000. Crioprecipitados también podemos administrarlos, en este caso cuando encontramos que el fibrinógeno desciende a menos de 100 miligramos por decilitro. Recordemos en este caso que fibrinógeno normalmente tiene niveles de 200 a 400 miligramos por decilitro. Ahora, podemos llegar a hacer una transfusión masiva cuando las lesiones son muy graves, ¿sí? En este caso se pueden llegar a suministrar hasta 10 paquetes en 6 horas, ¿sí? Y el objetivo es mantener una presión de 90 milímetros de mercurio. La forma en que se va a administrar esta transfusión masiva es en una relación 1:1 o 1:2 de eritrocitos, ¿sí? O en este caso de concentrado eritrocitario y plasma, ¿ok? Muchas veces, y en estos casos, aunque se tomen los laboratorios cuando se está haciendo las vías de acceso venoso, muchos de los laboratorios o los laboratoriales no van a salir hasta 30 minutos después, que puede ser demasiado tarde para el paciente. Entonces, esto se suministra, en este caso, los elementos sanguíneos de forma empírica, dando a los pacientes un tipo de sangre O, ¿sí? en lo que se tiene en los laboratorios y teniendo también posteriormente las pruebas cruzadas. Eso es lo que indica las guías. Otro de los principios que tenemos en este caso para el tratamiento son las medidas profilácticas. En este caso, la antibioticoterapia, que va a depender en este caso de la fuente de contaminación, principalmente en tratamientos o en abordajes para fracturas expuestas y para contaminación intraabdominal, en donde vamos a extender el uso de los antibióticos durante algún tiempo. La aplicación en este caso del toxoide tetánico, prevenir en este caso el tromboembolismo, principalmente en fracturas, en lesiones medulares, en pacientes que se encuentran en coma, ¿sí? Cuando se llega también a hacer la ligadura venosa. Y el principal elemento que se va a utilizar es la heparina. También es muy importante dentro de estas medidas profilácticas la protección térmica, ¿sí? En este caso lo podemos llegar a encontrar en el choque hemorrágico, ¿sí? Una hipertermia de 34 grados centígrados puede ser una causa también de coagulopatías y también de irritación miocárdica. Ahora, también en este caso, dentro de los principios que tenemos que tomar en cuenta, el tratamiento quirúrgico y exposición. Tenemos que visualizar muy bien las estructuras que tenemos que reparar o en este caso las regiones que tenemos que examinar.
¿sí? Por eso es importante en este caso la exposición cervical, en donde tenemos que ver adecuadamente mediante las incisiones que pueden ser de varios tipos, ¿sí? La exploración de la tráquea, la tiroides, vaina carotidias de forma unilateral o bilateral. También los diferentes tipos de incisiones torácicas, que la más utilizada en caso de urgencia es la toracotomía anterolateral. Esta se hace mediante un decúbito dorsal, ¿sí? Se hace una incisión en el quinto espacio intercostal y tomando también como referencia la línea inframamaria. Con ella podemos llegar a tener acceso al corazón, a los pulmones, a la aorta descendente, al hiato pulmonar, ¿sí? Inclusive al esófago. También la exploración abdominal urgente, que ya hablamos también un poquito acerca de ella, en donde vamos a hacer la exploración rápida de la cavidad abdominal, ¿sí? Y también nos da la posibilidad de examinar la zona retroperitoneal. Y también tenemos estas técnicas que son para la reparación vascular, para lesiones que son en este caso agudas, ya sea por trauma cerrado, por trauma abierto, por trauma penetrante, arma de fuego, sí, o punzocortante. Y va a ser, en este caso, se va a dedicar a la reparación principalmente también de grandes vasos, como puede ser la aorta, la carótida, tronco braquicefálico, la arteria humeral, la mesentérica superior, hepática, renal, sí, la femoral, la popitia, venas, las cavas, en este caso, los vasos renales, la vena porta. ¿Sí? Y no solamente va a ser reparar, sino también vamos a hacer ligaduras, anastomosis, injertos, transposiciones y derivaciones extracorpóreas o extraanatómicas. Ahora, hablemos acerca de la cirugía de control de daños. Anteriormente, en trauma, la cirugía, todo se hacía en un solo momento quirúrgico, todo lo que se le tenía que hacer al paciente se le hacía en un solo momento. Sin embargo, había varios problemas y muchos de estos pacientes morían. Ellos morían en este caso por varias razones, entre ellas tres elementos que afectan la evolución del paciente. Entonces, se tiene o se empezó a ver que si se abordaba en partes o en fases estos pacientes, se tenía un mayor éxito. Entonces, dentro de estas primeras fases de abordaje es el control de estos contratiempos o de estos cambios que tiene el paciente durante un trauma, que podemos llegar a encontrar hipotermia, ¿sí? Acidosis y coagulopatía. Esta es una tríada en este caso que afecta mucho a los pacientes. En este caso, la hipotermia es por la evaporación y falta de conducción, en este caso del calor. La acidosis metabólica está dado por el estado de choque, ¿sí? Sumado en este caso también al uso de vasopresores, ¿sí? Del pinzamiento, en este caso aórtico, las transfusiones masivas, ¿sí? De la anaerobiosis que conlleva todo esto, ¿sale? Vamos a tener una acidosis. Y en este caso la coagulopatía, que sumada a la hipotermia y a la acidosis es mucho mayor, ¿sí? Y también por la dilución que se encuentra en este caso en la sangre al suministrar cierta cantidad de líquidos. Bien, esta cirugía la vamos a indicar, ¿sí? Cuando el paciente presenta menos de 35 grados centígrados, cuando el pH sanguíneo está por debajo de 7.2, cuando hay un déficit de base de 15 milimoles por litro, cuando el INR o el TPT está en este caso por arriba del 50% de lo normal. Y el objetivo en este caso de la cirugía de control de daños, ¿sí? En esta primera etapa es el control de la hemorragia.
la reparación vascular, si se puede en ese momento, o la limitación de sangrado, ¿sale? Ese es uno de sus principales objetivos. Y también en este caso la limitación de la contaminación, en este caso con el cierre temporal de algunas heridas que pueden ser, por ejemplo, las heridas abdominales, con algún apósito quirúrgico impregnado con un antibiótico. Bien, una vez que revisamos estos principios y también entendemos que tenemos de alguna forma en control al paciente por vía su ventilación, su oxigenación, su vía circulatoria está de alguna forma estable, podemos hablar acerca del tratamiento de las lesiones específicas. ¿Sí? Bien. Hablemos acerca de traumatismo cefálico. ¿Sí? Las principales lesiones que podríamos llegar a encontrar son intracraneales, entre las cuales en este caso podemos encontrar principalmente hematomas, epidural, subdural, subaracnoideo, ¿sí? Intracerebrales, contusiones, etc. En este caso hay que observar o valorar el estado, en este caso, de conciencia del paciente, que muchas veces puede llegar a ser menor a 8. ¿Sí? Tenemos que hacer la valoración entonces también de la presión intracraneal, que es uno de los indicativos en los cuales es necesario realizar ya la cirugía. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Cuando el paciente tenga una hipertensión intracraneal, o es decir, una elevación de la presión craneal, sí, que puede ser de mayor a 20 milímetros de mercurio. Cuando el desplazamiento de la lesión, o en este caso el hematoma o tumoración, está causando un desplazamiento de las estructuras mayor a 5 milímetros, ¿sí? Y también va a depender de la ubicación de la lesión, puesto que si esta lesión se ubica en tallo cerebral, podemos llegar a tener la muerte del paciente. También los abordajes o este tipo de tratamientos se orienta a la limitación de daños secundarios. ¿Sí? En este caso, hay que evitar que el paciente llegue a una hipotensión, a menor de 90 milímetros de mercurio, ya lo hemos mencionado antes, debido a que no se favorece de esta forma la perfusión cerebral. También hay que disminuir la presión intracraneana o intracraneal. En este caso se puede realizar mediante la hiperventilación y secundaria, en este caso vasoconstricción, ¿sí? Por la hipercapnia. También se ha visto que estos pacientes tienen una mejor supervivencia al inducirles una temperatura de 34-33 grados, es decir, una hipotermia durante 48 horas. Disminuye mucho la mortalidad. En cuanto a lesiones maxilofaciales, en este caso el tratamiento va a ser multidisciplinario quirúrgico. Entra en este caso el otorrino, el cirujano maxilofacial o el plástico, oftalmólogo, el cirujano bucal. Es importante saber que el retraso en el tratamiento de estos pacientes compromete ciertas estructuras o inclusive ciertas funciones, como lo puede ser la visión, la audición, el olfato, la respiración, la alimentación, la fonación, y también llegan a tener un impacto psicológico, ¿sí? Las lesiones de alto impacto en la región maxilofacial las podemos llegar a encontrar en maxilares, mandíbulas y en las órbitas. En cuanto a las de bajo impacto, corresponden más a huesos nasales y a los arcos cigomáticos. En esta fase del tratamiento, lo principal que llegamos o que se llega a hacer es el taponamiento y, en este caso, el control de la hemorragia de primera instancia. ¿Sí? Y posteriormente se hace la evaluación y la atención de las lesiones mediante la reducción de las fracturas o ferulización, ¿sí? Y reconstrucción.
Ahora, en cuanto a lesiones en cuello y en la columna cervical, el tratamiento se va a basar, ¿sí? En este caso, primeramente en columna, en el nivel de la lesión, si hay estabilidad, si hay presencia de subluxaciones, el grado de la angulación, si hay déficit neurológico y también el estado del paciente. Hay varias alternativas para el tratamiento, como puede ser el pinzamiento cervical, la inmovilización cervical, ¿sí? La ortesis vertebral. Está indicada la cirugía en este caso en columna cervical cuando la desviación es mayor a 11 grados de rotación y a 3.5 milímetros de desplazamiento. También es en este caso urgente hacerlo cuando ya hay deterioro neurológico, ¿sí? Y es urgente hacerlo, puesto que las primeras 24 horas son primordiales, ¿sí? También en cuello podemos llegar a encontrar varios tipos de lesiones que hay que abordar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, las fracturas subclínicas de la laringe, que pueden llegar a causar, por ejemplo, la entrada de aire a los tejidos, es decir, el enfisema que puede ir a otras regiones y ser peligroso, ¿sí? Puede irse a los espacios aponeuróticos, puede causar el enfisema y en este caso el aumento de la región y dificultar la respiración. Podemos llegar a encontrar la fractura de los cartílago-cricoides. Y básicamente lo que se va a hacer con estas lesiones es el cierre o en su caso la anastomosis. También podemos llegar a encontrar lesiones vasculares, ¿sí? En la región cervical, que pueden llegarnos a provocar hemorragias muy considerables. También lesiones que pueden llegar a causar déficit neurológico por trauma penetrante. También se pueden llegar, en caso, por ejemplo, de trauma cerrado, llegar a causar pseudoneurismas en los vasos sanguíneos de gran calibre. Y todo esto se reconstruye mediante los principios de reconstrucción vascular que ya habíamos mencionado. Y sin mencionar en este caso la profilaxis antitrombótica. En cuanto a lesiones de tórax, las principales entidades que podemos llegar a encontrar es el hemotórax y el neumotórax, como ya hemos mencionado anteriormente. Y estas se van a tratar mediante la sonda de toracotomía, ¿sí? Y en caso de la persistencia de la hemorragia, la toracotomía, en este caso de urgencia. En cuanto a grandes vasos, sí, podemos llegar a encontrar las lesiones cerradas, pseudoneurismas o ruptura franca de vasos sanguíneos grandes, como puede ser la aorta, por ejemplo, sí. En estos casos, lo que se va a llegar a hacer, como los principios que habíamos mencionado anteriormente, las lesiones se van a reparar, sí. O en su caso se va a hacer la derivación a una bomba de perfusión para su posterior reparación. El corazón puede llegar a sufrir diversos traumas, en este caso trauma punzocortante, ¿sí? Que posterior a hacer el control de la hemorragia se va a realizar la reparación, ¿sí? Esto se va a hacer con una sutura o con grapas percutáneas. Cuando hay trauma cerrado, la colocación de las suturas van a ser de tipo surgente continuo, ¿sí? Cuando es por arma de fuego, muchas veces el tejido se daña y ya no alcanza el cierre, en este caso primario, con una sutura, así que se llega a utilizar cementos quirúrgicos, en este caso a base de un pegamento o de fibrina, ¿sí? Y en este caso también la contusión cardíaca, que es de las cosas más frecuentes que podemos llegar a encontrar, que dependiendo del caso únicamente se le da seguimiento y vigilancia.
También podemos llegar a encontrar diferentes lesiones, en este caso en tráquea y bronquios, ¿sí? Que es en este caso la reparación de diversas fugas o lesiones en los tejidos mediante la colocación, en este caso, de una sonda en la porción distal de la lesión. ¿Sí? Se va a colocar ya sea los cementos quirúrgicos o se va a hacer rafia de los tejidos, pero se corre riesgo de dehiscencias también, ¿sí? De fibrosis y de estenosis. En cuanto al parénquima pulmonar, dependiendo de la ubicación de la lesión y en este caso de la hemorragia, sí va a ser lo que se va a proceder a realizar. Mientras más cerca del ilio esté la lesión, ¿sí? o la laceración, en este caso se va a indicar la neumectomía. Sin embargo, mientras más distal se encuentre la lesión, va a ser más fácil o va a ser posible el manejo, en este caso, con una ligadura y reparación del parénquima pulmonar. También es común la aparición posterior al trauma de neumatoceles, ¿sí? Que se pueden llegar a infectar en un 30% de los casos y la remoción de estos es básicamente quirúrgica. Y también muy comúnmente y posterior se encuentran los empiemas, que también el drenaje es quirúrgico. En trauma punzocortante de esófago es lo más común. En este caso puede llegar a haber la sección del esófago, para lo cual se va a utilizar o se va a realizar anastomosis terminal con la separación de un pedículo vascular para que no tengamos una fístula entre la tráquea y el esófago. La pared torácica no llega a tener muchas complicaciones, normalmente no requiere un tratamiento quirúrgico, nada más es sintomático debido a que lo que regularmente se llega a encontrar es la fractura de las costillas, que si no no se desplaza, no hay una ruptura completa, no hay una lesión como tal que se deba tratar quirúrgicamente. Y el diafragma, en este caso se puede llegar a ver ruptura o perforación de ella, para lo cual vamos a hacer una laparotomía para la reparación de estas heridas. Ahora, el manejo de lesiones abdominales es bastante amplio. En cuanto al hígado, sí, muchas veces no requiere un tratamiento como tal quirúrgico, siempre y cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, ¿sí? Se puede llegar a hacer una angioembolización en caso de que se encuentre algún sangrado mediante una endoscopía. El tratamiento quirúrgico siempre va a ser preferible vía la laparotomía, con tratamiento en este caso de las hemorragias que se están teniendo, ya sea en la parte superficial o en el espesor del hígado, ¿sí? Hay que reparar el parénquima hepático y en su caso revisar siempre el hilio hepático, donde pueden provenir muchos de los sangrados para su reparación. En lesiones punzocortantes del hígado, muchas veces se puede llegar a colocar un taponamiento intraparenquimatoso. Esto puede ser con cualquier tipo de sonda que pueda llegar a insuflar o a llenar, como por ejemplo una sonda Foley. En cuanto a la vesícula biliar, si se llega a encontrar lesión de la vesícula, lo que está indicado es la colecistectomía. En la lesión del vaso depende mucho de la extensión de estas lesiones. Cuando se encuentran de forma parcial se puede hacer una esplenectomía parcial con una esplenorrafia en caso de que tenga lesiones superficiales. Cuando ya las lesiones son bastante grandes, se indica la esplenectomía. Sin embargo, en pacientes jóvenes se puede hacer un autotrasplante fijando pequeñas porciones del vaso
sobre el epiplón mayor. En cuanto al estómago, se menciona que muchas de las lesiones se encuentran en la parte posterior, de la cual tenemos que suturar de forma adecuada y con sujete continuo. También hay que revisar mediante una solución salina con azul de metileno las posibles fístulas o fugas que pueda llegar a tener. Todo esto es mediante una laparotomía. En trauma punzocortante del estómago, muchas veces se tiene que llegar a hacer las resecciones de algunas zonas del estómago, debido a que es inevitable por la isquemia que se forma. Normalmente después de estos procedimientos al paciente se le mantiene con una sonda nasogástrica y también alimentación parenteral, debido a que se provoca inevitablemente un hilio. En cuanto al duodeno, sí, hay varios tipos de lesiones. Algunos de ellos se pueden llegar a tratar sin cirugía, como lo puede ser el hematoma. Lo único que se llega a hacer es la colocación de una sonda y nutrición parenteral. Sin embargo, para las perforaciones, estallamiento, laceraciones, lesiones por arma de proyectil, requieren una laparotomía y una extirpación. La segunda porción del duodeno, relacionado al páncreas, se puede llegar a reparar con un injerto de yeyuno. Sin embargo, la tercera y cuarta porción del duodeno, normalmente cuando se lesiona se realiza una duodeno-yeyunectomía. El páncreas, cuando es lesionado, dependerá mucho de la región que sea lesionada. En este caso, mientras no se afecten los conductos de secreción del páncreas, puede llegarse a conservar o no requerir tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si se sospecha de alguna lesión, se tiene que hacer mediante la laparotomía la búsqueda de las lesiones de los conductos. En este caso, también junto con la cirugía de duodectomía y la colocación de material de contraste, podemos llegar a encontrar esas pequeñas lesiones. Si se lesiona el cuerpo y la cola, se debe de realizar en este caso la pancreectomía. Ahora, en cuanto al colon, las reparaciones siempre son primarias. En este caso, si son perforaciones, muchas veces sí se pueden realizar anastomosis, ¿sí? Sin embargo, la mayoría o muchos de los pacientes se les termina haciendo colostomías terminales y reparaciones terminales, en este caso con una iliostomía de reparación. Todo dependerá de la lesión o la zona donde se dio la lesión. En cuanto al recto, es muy similar al colon. Se hace colostomía rectal y también del sigmoides. En este caso para las reparaciones de lesiones rectales. En cuanto al riñón, se trata muy similar a la forma en que se trata al hígado y al vaso. ¿Sí? Sin embargo, cuando se daña mucho el parénquima renal, lo ideal es hacer la nefrectomía. No hay que olvidar que el 0.1% de la población solamente tiene un solo riñón, entonces hay que observar, hay que verificar que se encuentre también el otro riñón y que esté en buenas condiciones. En cuanto a la vejiga, las lesiones de vejiga podemos dividirlas en dos partes, ¿sí? En lesiones de extravasación intraperitoneal, en la cual se va a realizar una cirugía de la paroscopía, ¿sí? En donde vamos a hacer una rafia continua de la fístula, ¿sí? En cuanto a lesiones de extravasación extraperitoneal, el tratamiento es más conservador, ¿sí? Únicamente se realiza la descompresión de la vejiga durante 2 o 3 semanas para la reparación de esa lesión.
Ahora hablemos acerca de traumatismo poblaciones especiales. Hablemos primeramente acerca de paciente embarazada. Recordemos que la paciente embarazada tiene ciertos cambios fisiológicos durante el embarazo. En este caso, los más relevantes para este tema puede ser el cambio en el volumen, que puede llegar a ser, en este caso, hasta de 8 litros en torrente sanguíneo. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial van a disminuir. Hay cambios también en este caso en los pulmones, hay una elevación del diafragma, ¿sí? Hay una disminución del volumen residual y el del volumen circulante. Hay cambios hematopoyéticos como una anemia relativa, pero tiene que ver con el aumento también de volumen de sanguíneo. En una leucocitosis hay una hipercoagulabilidad, en este caso por el aumento de los factores 7, 8, 9, 10 y 12 y la disminución de la actividad del fibrinógeno. Pero, ¿cuál va a ser el manejo? El manejo siempre va a tener prioridad la madre, ¿sí? Siempre se le debe de suministrar oxígeno complementario, en este caso para beneficio de ella y tanto del producto. Debe de haber una reanimación intensiva de los líquidos. Si en este caso, debido a que la paciente o debido a que la mujer embarazada tiene un aumento en el volumen de los líquidos, ellos van a empezar a tener sintomatología hasta que se pierda aproximadamente el 35% del volumen. También es importante la posición. Ellas deben de tener una posición de cúbito lateral izquierdo para evitar comprimir la vena cava. Hay que monitorizar también la frecuencia cardíaca fetal, que nos puede llegar a indicar sufrimiento fetal o incluso ya la muerte del producto. Hay que hacer un interrogatorio, en este caso para orientarnos en la búsqueda de algunas complicaciones que se puedan llegar a presentar, como en la enfermedad hipertensiva durante el embarazo, eclampsia, preeclampsia, la presencia de diabetes gestacional, las anomalías en la implantación o adherencia de la placenta. ¿Sí? Hay que hacer también el cálculo de la edad fetal y la edad gestacional. También hay que hacer la exploración, en este caso de vía, en dado caso con espejo vaginal, para ver si hay algún tipo de sangrado o en este caso ya se presenta el trabajo de parto. También necesitamos auxiliares, en este caso de imagen, para la valoración de los diferentes traumas y también para ver el estado del producto. Se puede utilizar principalmente el ultrasonido, ¿sí? Del tipo FAST, y también está indicado, aunque es un poco controversial, el uso de los rayos X. El uso de los rayos X no está indicado en la paciente embarazada durante el periodo de la implantación, la organogénesis, ¿sí? Y hasta la semana 16. Posterior a la semana 16 se puede llegar a utilizar de forma segura los rayos X siempre y cuando no se sobrepase una dosis de 5 rads. Una radiografía de abdomen tiene aproximadamente de entre 0.7 y 1 rad, ¿sí? Al igual que la de abdomen. Entonces se puede llegar a utilizar en caso necesario. El abordaje de las lesiones es muy similar al paciente que no tiene, en este caso, la condición del embarazo, ¿sí? Salvo algunas excepciones. Hay que estar monitorizando al feto. Muchas veces después del trauma, el producto llega a morir. Esto debido porque llegan a tener trauma cefálico. ¿Sí? También hay desprendimiento de las membranas, entre muchas otras cosas. Sin embargo, si el producto sigue vivo,
¿sí? Y peligra en este caso su integridad también tanto de la madre como del producto. Está indicada también la cesárea en el estado grave de la madre. Pacientes geriátricos. Estos pacientes se consideran arriba de los 65 años. Vamos a tener diferentes cambios, en este caso en el sistema cardiovascular. Vamos a encontrar una gran persistencia o gran cantidad de diferentes cardiopatías, arteriosclerosis, aterosclerosis, disminución del volumen sistólico, disminución del gasto cardíaco, menor respuesta cardíaca, isquemia, en este caso coronaria, y su insuficiencia valvular. Va a haber muchísimos cambios. También los pulmones van a tener modificaciones o cambios. Va a haber una menor elasticidad tanto de la musculatura, de las costillas, fibrosis, que va a disminuir la capacidad respiratoria, la retención y atelectasias en estos pacientes. Intracranealmente va a disminuir también el volumen cefálico de la masa cefálica. Eso va a disminuir también en este caso la elasticidad y va a aumentar el riesgo de un desgarro cerebral, ¿sí? Y también en este caso el espacio, un acúmulo sanguíneo que en caso de trauma puede que no llegue a sentir síntomas estos pacientes ya hasta que se ocupen el espacio intracraneal. También hay una disminución en este caso en la depuración de creatinina entre un 80 y un 90% y los cambios óseos con la osteoporosis. En estos pacientes las principales lesiones que llegamos a encontrar es trauma craneal, ¿sí? Y en este caso el trauma torácico. Para el paciente pediátrico, predomina en estos pacientes el trauma cerrado, ¿sí? Y de baja o de alta energía. El manejo de estos pacientes va a ser, en este caso de la vía aérea, un poco complicado, ¿sí? Debido a que las características que tienen, que la lengua es más grande, hay un cambio en los grados, en este caso que se encuentra la laringe. La laringe tiene una forma cónica y no tubular como lo es en el adulto, ¿sí? Se recomienda en estos pacientes la administración de atropina cuando se va a llegar a intubar y esto previene en este caso la bradicardia. Se debe siempre de administrar oxígeno suplementario, ¿sí? Debido a que ellos tienen un mayor consumo de oxígeno, ¿sí? En estos pacientes podemos llegar a encontrar hemorragias en dado caso ocultas, debido a que ellos pueden llegar a compensar de forma simpática mejor. Si las arteriolas llegan a compensar hasta un 24% de la pérdida, entonces puede llegar a haber hemorragias ocultas y no hacerse sintomáticas. El restablecimiento del volumen de estos pacientes es con cristaloides, ¿sí? Solución Ringer lactato. En este caso la dosis ya habíamos mencionado antes que es de 20 mililitros por kilogramo peso. Predomina mucho el trauma de cráneo en estos pacientes, es lo más común, ¿sí? También es común en este caso un trauma de tórax, el neumotórax, ¿vale? Y hay que hacer una buena evaluación del trauma abdominal debido a que ellos pueden llegar a sufrir daños comunes, en este caso por trauma de baja intensidad, ¿sí? Que puede ser el hematoma duodenal, el pancreático, la perforación intestinal y la ruptura diafragmática. Bueno, espero no haberlos fastidiado. Espero en este caso sus comentarios y también sus dudas en el blog.
Muchas gracias por su atención.